Bien, bienvenido mi querido estudiante de nuevo a nuestra clase virtual. Hoy avanzaremos un tema del lenguaje que titula el guión. Aprenderemos para qué sirve la utilidad y por qué se utiliza. Les habla el profesor Johnny Rodríguez y comencemos. Los signos de puntuación. Debemos tener muy en cuenta que el guión pertenece a los signos de puntuación. ¿Y cuáles son los signos que conocemos? Los dos puntos, las comillas, los paréntesis, los puntos suspensivos, el guión corto y el guión largo, que es el que vamos a aprender hoy, los signos de admiración y los signos de interrogación. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo: recordar el uso adecuado de los signos de puntuación en diversos textos o discursos para lograr coherencia en ellos. El uso de los signos de puntuación proporciona al texto una estructura que facilita la lectura y la comprensión del mismo. Así, estos se utilizan para estructurar un texto, delimitar la frase y los párrafos, hacer énfasis en las ideas principales, ordenar las ideas secundarias, eliminar las ambigüedades. Veamos la ortografía puntual. ¿Cuáles son? Son los signos que indican pausa, entonación y oxigenan, brindan auxilio a la construcción de las palabras. Y los signos de puntuación y cambio de significado, ¿cuáles son? ¿No? Los mensajes escritos no son acompañados por el lenguaje corporal y gestual, sino que el autor se vale de los signos de puntuación para poder ordenar el discurso y dotarlo de expresividad. Gracias a esos signos podemos leer enunciados que denoten festividad, reflexión, sorpresa, ironía, misterio, etcétera. Todo eso gracias a los signos de puntuación, ¿no? Los signos se usan en casos específicos de acuerdo con normas y orientaciones, como se verá a continuación. Podemos ver que en la ortografía puntual, los signos que indican pausa es la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos y los dos puntos. Los signos que indican entonación es el signo de interrogación y signo de admiración. Y los que indican auxilio es el guión, las comillas y los paréntesis. En este caso, avanzaremos el tema del guión. ¿Qué es el guión? Es un signo auxiliar que se utiliza para unir palabras compuestas, para relacionar palabras o para cortar palabras al final del renglón. El guión es un signo ortográfico con la forma de un trazo horizontal muy corto, aunque puede haber variaciones de diseño según la fuente tipográfica. Podemos ver que hay diferentes formas de diseño de guión, ¿no? Más grueso, ovalado, etcétera, de acuerdo al lugar. El guión tiene una función básicamente morfológica, es decir, une palabras y otros elementos y normalmente aparece en su interior como en palabras compuestas. Veamos la utilidad y el empleo del guión corto. El guión corto se emplea para dividir una palabra que queda al final de la línea y entre dos palabras que sin llegar a fundirse se forman una sola. Por ejemplo, teórico práctico es un signo unitario, lo cual significa que no consta de un signo de apertura y otro cierre, ¿no? Soy el guión corto, nos dice ahí, y sirve para dividir una palabra al final de la línea. Me colocan detrás de la sílaba. Veamos acá el ejemplo. Había una vez un país llamado Fantasía, donde vivía una hermosa hada, pero también unas brujas aburridas y gruñonas que no querían que en el reino se contaran cuentos a los niños. Como puedes observar, es un cuentito que habla de las hadas y las brujas, y los signos, los guiones se encuentran en la parte final para poder enlazar la frase completa. El guión corto se emplea para separar las sílabas de una palabra al final del renglón, como hemos visto. Ejemplo, la sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas. También podemos ver acá que se ocupa al final. También se utiliza para separar palabras compuestas, teórico práctico, político social, y las funciones básicas son unir dos términos que conforman palabras o cifras o ciclos compuestos, serbo-croata,
Giles Díaz, Norte-Sur, Económico-Social, Teórico-Práctico, 552300, 15, 2009, 2010. También puse la fecha y en las horas. Relacionan conceptos, precio y calidad, primavera, verano y kilómetros hora. Hacer un corte silábico cuando una palabra se interrumpe al final del renglón y continúa en el siguiente. Eso hemos visto que hace al final. Veamos otros ejemplos. Sirve de unión entre signos o palabras compuestas y simples. Franco-alemán, histórico-artístico, relación calidad-precio, dirección norte-sur, ferrocarril Arequipa-Quito. En el ejemplo anterior, la relación entre palabras simples hace la función de conjunción o de una preposición. Une combinaciones gráficas como números arábicos o romanos, letras o palabras. Las páginas 133-229. El número telefónico 571-667-849. La temporada 2013-2014 que está separada por el guión durante los siglos 9 y 11. Cuando estamos en presencia de sustantivos que hacen referencia a la oposición, se escriben con un guión, cuando los signos son únicamente ocasionales o recientes. Pero al tratarse de su empleo, el guión se suprime como dato importante. Debemos tener en cuenta que cuando usamos el guión, el mismo actúa como la I, como una conjunción I, que se coloca detrás de la sílaba y nos sirve para dividir una palabra al final de una línea. Va a ser recordatorio nada más. Los guiones pueden ubicarse al inicio o al final de una palabra cuando hablamos de los prefijos o en los sufijos que son escritos de forma separada. Veamos, estas normas se debe sugerirlas durante la pre y postparto. El técnico automotriz te repara el auto con garantía de 1 año. El empleo del guión también puede darse para entrecortar palabras en el tartamudeo y para solicitar datos de las mismas cuando no se han comprendido. Ejemplo, cuando dice, duele la cabeza, ¿no? Hoy compré un compresor. ¿Un compré qué? La acentuación y el cambio en las letras. Aquellas palabras que están unidas con guiones se tomarán como palabras independientes, por lo que cada una estará acentuada o no dependiendo de si esta palabra lo necesita. Ejemplo, técnico automotriz que tiene acento, pero si lo pronuncio una sola vez puedo decir técnico automotriz, sin acento. Músculo excretor o músculo excretor, ¿no? Fíjense que el paréntesis está separando las dos palabras y tiene el acento, y si lo unimos puedo pronunciar la junta sin acento. Entonces no nos olvidemos que el uso del guión es para unir palabras, para relacionar la fecha y para cortar las palabras al final de la línea. Ahora vamos con el guión largo o raya larga. Se aplica para delimitar comentarios adicionales no necesariamente útiles, como los paréntesis, introducir un diálogo en un texto para señalar que un hablante interviene, aclaraciones del narrador sobre un personaje y para intercalar frases aclaratorias. El guión largo raya generalmente se emplea en las narraciones para indicar tanto a las intervenciones o los parlamentos de los personajes, guiones de diálogo, como los comentarios que introduce el narrador. Este signo puede utilizarse de manera unitaria o doble para enmarcar aclaraciones o entredichos. Si bien este uso es similar al de las comas o paréntesis, señala una separación mayor. La Tierra, como todos sabemos, es redonda. Ahí tenemos al comienzo y al final para separar una frase. En los diálogos, para indicar que es una frase que alguien pronuncia, compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa. Al comienzo tengo un guión. El otro diálogo, si pudiera, este trato te cerraba. Ahí tenemos el otro guión. Para sustituir los paréntesis o las comas en frases aclaratorias. Trujillo, la ciudad de la eterna primavera,
se ha convertido en un foco turístico. Ahí separamos también la otra frase. La raya o guión largo es un signo auxiliar que se utiliza en los diálogos y para hacer aclaraciones, ¿no? Fíjense, tenemos ahí el guión largo. Se escribe sin espacio entre ellas y las palabras que le siguen no se escriben puntos ni comas o ningún otro signo de puntuación delante de la raya. Ejemplo, con raya y sin guiones automáticos. No estoy de acuerdo con eso que dice, planteó ella. Deberíamos reunirnos para hablar. Ahí fíjense. Veamos otros ejemplos. El guión largo o raya puede ser empleado como doble signo, tal como lo hacemos con los paréntesis, las comillas y otros signos de puntuación. De este modo se le da un carácter delimitador que sirve para la introducción de una nueva prerrogativa. En las narraciones separan los diálogos de los personajes. Carlos, qué sorpresa. Por favor, pasa. ¿No te incomodó? Por supuesto que no, llegas en muy buen momento, ¿no? Ahí tenemos los guiones que separan los diálogos. En tal sentido, su función, tal y como el de los paréntesis, es complementar la idea central del texto en donde se encuentra. Asimismo, irán unidos a la primera y última letra de la oración, a la que enmarcan y separadas de aquellos que se encuentran antes y después de ello. Caso contrario, a menos que se trate del punto, la coma, el punto y coma o los dos puntos. Veamos, insertar a los comentarios del narrador. Guión. ¿Y qué te trae por aquí? Preguntó Bruno con una gran sonrisa. Hace ya tiempo que no sabíamos nada de ti. Bueno, es que había estado muy ocupado, comentó Carlos, ligeramente apenado, ¿no? Ahí tenemos en los diálogos la intervención de los guiones largos. Los empleados, dijo el jefe, son prioridad para mí. Las plazas españolas son, ¿quién diría lo contrario?, las más imponentes de toda Europa. Le interesaba estudiar veterinaria, una carrera hermosa, pero solo por ayudar a sus mascotas, no por lucrarse con ello. La raya o guión largo y su función delimitadora. Sirve para enmarcar incisos. El empleo de las rayas determina un grado de separación dentro del texto inferior al de los paréntesis, pero superior al de las comas, con respecto a las acotaciones que se hacen en este. El bosque inmenso y majestuoso como ningún otro lugar al que hubiese ido lo hizo meditar sobre el poder de Dios. Alfredo se rió como nunca antes. De hecho, María, que estuvo en el lugar, le dijo que no era para tanto. Y llegó Andrés a su encuentro, su amor toda la vida. Lo ha esperado por más de una semana. También se utiliza para puntualizar aspectos importantes, ¿no? La acción va dentro de otro inciso y se encuentra entre paréntesis. Ahí podemos ver el ejemplo, ¿no? Del cual ya no existe ningún distribuidor o fabricante ni en China vigente. Está haciendo una aclaración a esta frase. Entonces, en síntesis, decimos que el guión largo se utiliza para reemplazar el paréntesis, señala la intervención de un personaje en un diálogo. En cambio, el guión corto, unión de gentilicios, corte de palabras al final de un renglón, unión de voces compuestas y separación de sílabas, ¿no? Señala cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo y limita las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Divide las palabras cuando no caben al final de un renglón. Bien, muchas gracias por tu atención, querido estudiante. Espero que hayas comprendido en forma breve el tema del guión, tanto el guión corto como el guión largo, la utilidad que tiene cada uno de ellos en los diálogos. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.